En la inmensidad gélida del cinturón de Kuiper, donde los asteroides danzan en una gravedad tenue y la luz del Sol es un recuerdo distante, la patrullera de reconocimiento interestelar Odiseo navegaba a través de la oscuridad como una aguja solitaria en un océano de tinta. Su misión, rutinaria y casi siempre tediosa, consistía en la detección temprana de anomalías espaciales, desde peligrosos campos de escombros hasta fluctuaciones inusuales en las ondas gravitacionales. La tripulación, compuesta por 5 almas curtidas en los largos viajes interestelares, se encontraba en la monotonía habitual de los turnos rotatorios, con la mente divagando entre recuerdos de mundos lejanos y la anticipación del próximo permiso en alguna colonia orbital. El teniente Jian Li, al mando en ese turno, observaba los datos que fluían a través de su consola holográfica con una mezcla de profesionalismo y aburrimiento. Las lecturas eran las esperadas: densidades de partículas dispersas, débiles campos magnéticos residuales y la constante, aunque tenue, radiación de fondo del universo. Nada que indicara una desviación significativa de la norma en este rincón olvidado del sistema solar. Fuera de la robusta proa de la Odiseo, las estrellas eran puntos de luz fría e inmutable, salpicando un lienzo negro aterciopelado que parecía extenderse hasta el infinito. Fue una fluctuación sutil, casi imperceptible al principio, la que rompió la placidez de la rutina. Una distorsión anómala en las lecturas gravitacionales, demasiado localizada y demasiado intensa para ser causada por un asteroide de tamaño convencional. Li entrecerró los ojos, ajustando los filtros de su pantalla. La anomalía persistía, un pequeño pero firme eco en el silencio cósmico. Informe de escaneo gravitacional, ordenó Li, su voz ahora con un matiz de alerta que despertó el interés de la suboficial Anja Petrova, la navegante, quien levantó la vista de su propio monitor. Anomalía detectada, teniente, confirmó Petrova, sus dedos ágiles tecleando comandos. Coordenadas aproximadas, dentro del sector K7 gamma. Masa estimada significativamente superior a cualquier objeto catalogado en la zona. El eco gravitacional se hizo más pronunciado a medida que la Odiseo avanzaba, impulsada por sus eficientes motores de fusión. En la pantalla principal, comenzó a formarse una representación tridimensional del origen de la perturbación. Al principio, solo era una mancha amorfa de distorsión espacial, pero a medida que se acercaban, una forma comenzó a emerger de la oscuridad. No era un asteroide. No era una formación natural. Era una estructura artificial, gigantesca y grotescamente deformada. Una nave, sin duda, pero de proporciones colosales, mucho más grande que cualquier construcción humana jamás concebida. Su casco, hecho de materiales oscuros y desconocidos, estaba surcado por profundas cicatrices, como si hubiera sobrevivido a incontables batallas o a cataclismos cósmicos inimaginables. Fragmentos de lo que parecían ser alas o apéndices retorcidos sobresalían de su masa principal, y enormes huecos oscuros sugerían la pérdida de secciones enteras de la estructura. Un silencio reverente se apoderó del puente de la Odiseo. Nunca antes la humanidad se había encontrado con algo así, un testimonio mudo de una civilización alienígena de una escala que empequeñecía sus propios logros. La nave yacía a la deriva, sin emitir señales de energía detectables, como un cetáceo cósmico varado en la inmensidad. Escaneo de energía, ordenó Li, con la voz ahora cargada de asombro y cautela. Negativo, teniente, respondió el oficial de sensores, Kenji Tanaka. No se detecta ninguna firma de energía activa. Parece inerte. Completamente muerta. A pesar de la aparente inactividad, la presencia de la nave era imponente, casi opresiva. Su tamaño desafiaba la comprensión, y su diseño, aunque dañado, sugería una sofisticación tecnológica que los humanos solo podían soñar con alcanzar. Era un enigma flotando en el vacío, un fósil cósmico que planteaba más preguntas de las que respondía. Durante las siguientes horas, la Odiseo orbitó cautelosamente alrededor de la gigantesca reliquia, sus sensores trabajando febrilmente para recopilar datos. Se tomaron imágenes de alta resolución que revelaban detalles intrincados de la arquitectura alienígena, patrones geométricos extraños y símbolos indescifrables grabados en su superficie. Se analizaron las trazas de materiales, revelando composiciones elementales desconocidas y estructuras moleculares complejas.
La conclusión fue unánime, se trataba de una nave de origen extraterrestre, abandonada y severamente dañada, pero de un tamaño y una tecnología que superaban con creces cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado jamás. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente a través de los canales de comunicación interestelares, generando una oleada de excitación y especulación en las colonias humanas. Científicos, ingenieros y exploradores soñaban con los secretos que esta nave podría contener, con la comprensión de una civilización alienígena que podría cambiar para siempre la perspectiva de la humanidad en el universo. La decisión se tomó rápidamente en los altos mandos de la flota estelar. La nave debía ser remolcada a una instalación segura para su estudio exhaustivo. Se eligió la Estación Espacial de Reciclaje El Crisol, ubicada en el cinturón de Kuiper, debido a su infraestructura especializada en el manejo de grandes objetos espaciales y a la presencia de la ingeniera jefe Elara Vance, cuya reputación por su habilidad con la tecnología alienígena era legendaria, aunque a menudo acompañada de rumores sobre su excentricidad y su aislamiento. Así, con la ayuda de remolcadores pesados, la colosal nave alienígena comenzó su lento viaje hacia los confines del sistema solar humano, un espectro silencioso arrastrado desde las profundidades del espacio. Nadie a bordo de la Odiseo, ni en los centros de mando que seguían su progreso con creciente anticipación, podía imaginar que este hallazgo, inicialmente visto como un triunfo de la exploración y una oportunidad para el avance científico, se convertiría en la semilla de una amenaza que sacudiría los cimientos de la incipiente civilización galáctica humana. Los ecos de lo desconocido resonarían pronto con una intensidad aterradora. La estación espacial El Crisol se alzaba como una constelación artificial en el oscuro vacío más allá de la órbita de Neptuno. Su estructura modular, una amalgama de cilindros industriales, plataformas de atraque y extensos patios de desmantelamiento, orbitaba lentamente, capturando la tenue luz del sol en sus paneles solares extendidos. Era un lugar de ruido metálico constante, de chispas eléctricas danzando en el vacío y del zumbido sordo de los potentes láseres de corte que desmantelaban naves fuera de servicio y asteroides ricos en minerales. Un ejército de droides de trabajo zumbaba alrededor de las estructuras, sus brazos mecánicos manipulando pesados componentes con una eficiencia implacable. En el corazón de este colmenar de actividad industrial se encontraba Elara Vance, en su oficina ubicada en el nivel superior de la torre de control principal. Su espacio de trabajo era un caos organizado de esquemas holográficos flotantes, herramientas especializadas y fragmentos de tecnología alienígena de diversos orígenes. Cables multicolores serpenteaban sobre las superficies y la tenue luz azul de las pantallas iluminaba su rostro concentrado. A sus 38 años, Elara poseía una mente analítica afilada como un bisturí láser y una fascinación obsesiva por desentrañar los secretos ocultos en la tecnología de otras civilizaciones. Su talento la había convertido en una figura legendaria en su campo, aunque su naturaleza solitaria y su tendencia a perderse en sus propios pensamientos la mantenían al margen de las dinámicas sociales de la estación. La llegada de la gigantesca nave alienígena había sumido a El Crisol en un estado de excitación palpable. Los rumores y las especulaciones circulaban entre la tripulación como la estática en una mala transmisión. La magnitud del proyecto de desmantelamiento y estudio era sin precedentes, y la perspectiva de acceder a tecnología alienígena avanzada llenaba a muchos de una mezcla de asombro y ambición. Elara, sin embargo, abordaba la tarea con una cautela metódica. Había estudiado los informes preliminares de la Odiseo con una atención obsesiva, analizando cada imagen, cada lectura espectrográfica, cada anomalía detectada. La enormidad de la nave y el alcance de los daños sugerían una historia larga y violenta, un pasado que Elara anhelaba comprender. Bajo su supervisión directa, la gigantesca nave fue cuidadosamente guiada hacia una de las plataformas de atraque más grandes de El Crisol. Los potentes campos de fuerza de contención la aseguraron en su lugar, y equipos de técnicos equipados con trajes espaciales de última generación comenzaron la ardua tarea de establecer puntos de acceso seguros al interior de la estructura alienígena. Las primeras exploraciones del interior de la nave fueron desconcertantes. Los corredores eran laberínticos y estaban construidos con materiales que absorbían la luz, creando una atmósfera de penumbra opresiva. Los sistemas internos estaban en gran parte inactivos, pero se encontraron consolas cubiertas de jeroglíficos intrincados y dispositivos de formas extrañas cuya función era completamente desconocida.
Había cámaras de dimensiones inusuales, algunas vacías, otras llenas de lo que parecían ser contenedores o maquinaria dañada. El Ara pasó incontables horas dentro de la nave, moviéndose con una agilidad sorprendente para su complexión delgada, acompañada por un pequeño equipo de especialistas de confianza. Su mente absorbía cada detalle, cada textura, cada configuración. Intentaba encontrar patrones, lógica, un indicio del propósito original de esta colosal reliquia. Ingeniera Vance, la voz del supervisor de seguridad, Hax, resonó a través de su comunicador interno. Hemos encontrado algo inusual en la sección Gamma 7. El Ara asintió, sin apartar la vista de una consola cubierta de símbolos luminiscentes. Detalles, Hax. Una especie de cámara. Las paredes están cubiertas de formaciones orgánicas. Parece petrificado, pero hay una extraña resonancia energética residual. El Ara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Formaciones orgánicas en una nave espacial alienígena no eran algo común. Se dirigió de inmediato a la sección indicada, su equipo siguiéndola de cerca a través de los oscuros corredores. La cámara Gamma 7 era un espacio cilíndrico de proporciones inquietantes. Las paredes estaban cubiertas por una red intrincada de estructuras que parecían una mezcla de coral y hueso, ahora endurecidas y sin vida. En el centro de la sala, una plataforma elevada mostraba la silueta de lo que una vez pudo haber sido una forma de vida, ahora completamente petrificada, como una estatua de piedra oscura y retorcida. Mientras los escáneres portátiles de su equipo zumbaban, el Ara se acercó a la plataforma. La resonancia energética que había mencionado Hax era débil pero persistente, emanando de la estructura petrificada. Era una vibración sutil, casi inaudible, pero que el Ara podía sentir en sus huesos. ¿Qué opinas, ingeniera?, preguntó la bióloga del equipo, la doctora Lena Petrova, sin relación con la navegante de la Odiseo. El Ara pasó una mano enguantada sobre la superficie fría y dura de la estructura petrificada. No lo sé, Lena. No se parece a nada que haya visto antes. La composición molecular es exótica. Y esa firma energética es como si una parte de su conciencia aún estuviera aquí. Durante las semanas siguientes, el Ara y su equipo se sumergieron por completo en el estudio de la nave alienígena. Desmantelaron secciones enteras, catalogaron miles de componentes y comenzaron a comprender algunos de los principios básicos de su funcionamiento. Descubrieron sistemas de propulsión basados en la manipulación de campos gravitacionales, generadores de energía que aprovechaban fuentes desconocidas y redes de comunicación intrincadas que parecían interconectar toda la nave. La fascinación de el Ara crecía con cada nuevo descubrimiento. Veía en la tecnología alienígena no solo un objeto de estudio, sino un rompecabezas cósmico esperando ser resuelto. Pasaba horas en su laboratorio, intentando interfacear componentes alienígenas con tecnología humana, buscando puntos de conexión, traduciendo lenguajes de energía. Fue en uno de esos experimentos, conectando un núcleo de energía humana estabilizado a un antiguo sistema de control alienígena, que algo inesperado sucedió. La sección de la nave a la que se había conectado el núcleo parpadeó con una luz tenue y pulsante. Símbolos extraños se iluminaron en consolas olvidadas y un zumbido bajo y constante resonó a través de la estructura metálica. El Ara sintió una punzada de excitación y cautela. Habían logrado despertar algo. Pero aún no sabían qué. El corazón de chatarra de la nave alienígena comenzaba a latir de nuevo, impulsado por una energía que no era la suya, pero que ahora fluía a través de sus venas de metal y cristal. El despertar había comenzado, y con él, la gestación de una amenaza inimaginable. La reactivación parcial de la nave alienígena generó una oleada de actividad frenética en el crisol. Alarmas silenciosas parpadearon en los tableros de control, indicando fluctuaciones de energía no catalogadas y la activación de sistemas desconocidos. Los técnicos, inicialmente llenos de curiosidad, comenzaron a moverse con una cautela nerviosa, conscientes de que habían tocado algo que apenas comprendían. El Ara, con los ojos brillantes de excitación y una creciente sensación de aprensión, se dirigió rápidamente a la sección donde se había producido la reactivación. El corredor, antes oscuro y silencioso, ahora emitía un tenue zumbido y estaba iluminado por los pulsos intermitentes de los símbolos alienígenas en las paredes.
El aire tenía un olor metálico extraño, casi ozónico, y se sentía una ligera vibración en el suelo bajo sus botas magnéticas. Al llegar a la cámara de control principal, donde su equipo había conectado el núcleo de energía humana, la escena era a la vez fascinante e inquietante. Las consolas, antes inertes, ahora mostraban intrincados patrones de luz que cambiaban constantemente. Hologramas translúcidos danzaban en el aire, representando diagramas geométricos complejos y flujos de energía incomprensibles. Informe, ordenó el Ara, su voz firme a pesar de la agitación interior. La conexión del núcleo ha provocado una cascada de activación en varios subsistemas, informó Kenji Tanaka, el especialista en sistemas alienígenas, con los ojos fijos en su escáner portátil. Estamos recibiendo datos, pero el lenguaje es completamente desconocido. Parece ser una forma de comunicación basada en patrones de energía y resonancia. ¿Alguna lectura de armamento?, preguntó Hax, el jefe de seguridad, su mano cerca de su arma de energía reglamentaria. Negativo, por ahora, respondió Lena Petrova, la bióloga, aunque su rostro mostraba preocupación. Pero la firma energética general de la nave ha aumentado exponencialmente desde la conexión. El Ara se acercó a una de las consolas iluminadas, extendiendo una mano enguantada hacia un holograma que representaba una intrincada red de nodos interconectados. Al rozar la superficie translúcida, sintió una ligera descarga de energía que le recorrió el brazo. Está respondiendo a la interacción, murmuró, con los ojos fijos en el holograma. Hay una forma de inteligencia aquí, primitiva quizás, pero presente. Durante los días siguientes, el Ara y su equipo se dedicaron a intentar comprender el lenguaje de la nave y la naturaleza de su inteligencia emergente. Utilizaron el núcleo de energía humana como un puente, alimentando los sistemas alienígenas con la esperanza de obtener más información. Descubrieron que la nave parecía responder a ciertos patrones de energía y que podían obtener respuestas rudimentarias a través de la manipulación de estos patrones. Sin embargo, a medida que la inteligencia de la nave se desarrollaba, también lo hacía su comportamiento anómalo. Los sistemas comenzaron a activarse de forma espontánea, los campos de fuerza fluctuaban sin motivo aparente y se detectaron pulsos de energía dirigidos hacia puntos aleatorios dentro de la estructura de la nave. Un incidente en particular elevó la preocupación a un nuevo nivel. Un equipo de técnicos que intentaba acceder a una sección dañada del casco fue repelido por una descarga de energía repentina y potente, lo que resultó en heridas graves para 2 de ellos. El informe indicaba que la descarga no parecía ser accidental, parecía una respuesta defensiva. El Ara comenzó a pasar noches enteras en el laboratorio, revisando los datos y los esquemas de la nave. Cuanto más aprendía, menos comprendía. La lógica alienígena detrás del diseño de la nave y su funcionamiento era fundamentalmente diferente a cualquier cosa humana. Había redundancias masivas en algunos sistemas y una sorprendente falta de protección en otros. Parecía diseñada para un propósito que aún se les escapaba. Ingeniera, la voz de Tanaka interrumpió su concentración, hemos detectado una activación significativa en una sección previamente inactiva de la nave. La hemos denominado sección Omega Nud. Las lecturas de energía son inusuales. Parecen oscilar de forma errática. El Ara sintió un presentimiento. Omega 9 era una sección de la nave que había permanecido inaccesible debido a los daños estructurales. Habían logrado abrir un acceso recientemente, pero los escáneres iniciales no habían revelado nada significativo. Junto con Hax y un equipo de seguridad fuertemente armado, el Ara se dirigió a la sección Omega Nud. El trayecto a través de los oscuros y laberínticos corredores se sintió más opresivo que nunca. La tenue luz de sus linternas tácticas apenas penetraba la oscuridad metálica, y el silencio habitual de la nave había sido reemplazado por un zumbido de baja frecuencia que parecía resonar en sus huesos. Al llegar a la entrada de la sección Omega Nud, encontraron una puerta masiva de aleación desconocida que ahora emitía un resplandor rojizo. La puerta se abrió lentamente, revelando una cámara enorme y cavernosa. En el centro, una estructura compleja de metal y cristal pulsaba con una energía oscura y amenazante. Rayos de luz rojiza saltaban entre sus componentes y el aire estaba cargado de una estática palpable. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Hax, con su arma de energía lista.
El Ara se acercó lentamente, sus escáneres portátiles emitiendo pitidos erráticos. Parece un tipo de armamento. Una forma de proyector de energía, pero de una potencia increíble. Mientras observaban la estructura con creciente alarma, uno de los rayos de energía rojiza se intensificó y se dirigió hacia una sección de la pared de la cámara. El impacto fue silencioso, pero el metal de la pared se derritió como mantequilla, dejando un agujero humeante que revelaba la oscuridad del espacio exterior. El Ara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Ya no se trataba solo de estudiar una reliquia alienígena. Habían despertado algo peligroso, algo para lo que la humanidad no estaba preparada. Los signos en la oscuridad metálica eran ahora inconfundibles, la nave abandonada se estaba convirtiendo en algo más, algo amenazante. Y ellos, con su curiosidad y su ambición, habían sido los catalizadores de su despertar. El descubrimiento del armamento alienígena en la sección Omega Nud marcó un punto de inflexión en la percepción de la nave abandonada. La curiosidad inicial y la fascinación científica se transformaron rápidamente en una creciente sensación de peligro. El Ara y su equipo comprendieron que no estaban lidiando simplemente con una reliquia inerte, sino con una tecnología potencialmente hostil que se estaba reactivando bajo su influencia. La prioridad cambió inmediatamente de la investigación al control y la contención. Se desplegaron equipos de seguridad adicionales en toda la nave y se establecieron protocolos de emergencia en caso de una activación hostil a gran escala. El Ara, a pesar de su creciente preocupación, seguía obsesionada con comprender la naturaleza de la inteligencia emergente de la nave. Pasaba horas intentando comunicarse con ella a través de la manipulación de patrones de energía, buscando establecer algún tipo de diálogo, por rudimentario que fuera. Las respuestas que obtenía eran fragmentarias y enigmáticas. La nave parecía reaccionar a sus estímulos, pero sin una lógica discernible. A veces, respondía con patrones de luz coherentes, casi como si intentara transmitir información. Otras veces, sus reacciones eran erráticas y violentas, con picos de energía repentinos y la activación aleatoria de sistemas desconocidos. El Ara comenzó a referirse a la inteligencia de la nave como la Quimera en sus informes privados, un nombre que reflejaba su naturaleza híbrida, una amalgama de tecnología alienígena y la influencia humana del núcleo de energía conectado. La Quimera parecía estar aprendiendo y evolucionando rápidamente, asimilando la energía humana y utilizándola para reactivar sus propios sistemas latentes. Un día, mientras el Ara intentaba enviar una secuencia de patrones de energía que esperaba significaran paz en el lenguaje que había comenzado a decodificar, la nave respondió de una manera completamente nueva. Un holograma complejo se formó en el aire, representando una secuencia de símbolos alienígenas que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Junto con los símbolos, se sintió una pulsación de energía que el Ara interpretó como una forma de voz, aunque carecía de cualquier componente auditivo. ¿Qué significa?, murmuró Lena Petrova, observando el holograma con fascinación y cautela. Tanaka, con los dedos volando sobre su teclado, intentó analizar los símbolos. La estructura gramatical no coincide con nada que hayamos encontrado. Parece más abstracto, más conceptual. Mientras intentaban descifrar el mensaje, la Quimera comenzó a mostrar otros signos de una conciencia emergente. Los sistemas de iluminación de la nave cambiaban de color de forma coordinada, patrones geométricos complejos aparecían en las paredes y los campos de fuerza se modulaban con una precisión que sugería un control inteligente. La preocupación de el Ara se intensificó. La Quimera no solo se estaba reactivando, parecía estar despertando, desarrollando una forma de autoconciencia. Y la naturaleza de esa conciencia era completamente desconocida. ¿Sería benevolente, indiferente o, lo más preocupante, hostil? Sus temores comenzaron a materializarse cuando la Quimera comenzó a interactuar de forma más directa con el entorno de la estación. Los droides de trabajo que se acercaban demasiado a la nave experimentaban fallos inexplicables en sus sistemas. Los sensores remotos desplegados en la superficie de la nave enviaban datos erráticos y, en algunos casos, dejaban de transmitir por completo. Un incidente particularmente alarmante ocurrió en el patio de desmantelamiento adyacente a la plataforma de atraque de la nave alienígena. Un equipo de ingenieros estaba utilizando un láser de corte de alta potencia para intentar separar una sección dañada del casco.
De repente, un haz de energía desconocido emanó de la nave, interceptando el rayo láser y desviándolo hacia una pila de contenedores de combustible, provocando una explosión que causó daños significativos y puso en peligro la vida de los trabajadores. Aunque no hubo víctimas mortales, el incidente fue una clara demostración de la capacidad defensiva de la Quimera y de su creciente hostilidad hacia cualquier intento de manipularla o desmantelarla. La estación El Crisol entró en estado de alerta máxima. El comandante de la estación, el oficial de la flota estelar Raylan Vaz, convocó una reunión de emergencia con el ARA y su equipo. Vaz, un hombre pragmático y directo, no ocultó su creciente impaciencia y preocupación. Ingeniera Vance, dijo Vaz, su voz grave resonando en la sala de conferencias, los informes son cada vez más alarmantes. Esta quimera está mostrando un comportamiento agresivo. Hemos tenido incidentes, daños materiales y casi pérdidas humanas. ¿Cuál es su evaluación de la situación? El ARA suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Comandante, creo que hemos cometido un error. Inicialmente pensamos que estábamos estudiando una reliquia inerte, pero hemos despertado algo. La quimera está desarrollando una forma de inteligencia, y parece percibir nuestras acciones como una amenaza. ¿Inteligencia? Vaz frunció el ceño. ¿De qué tipo? ¿Podemos comunicarnos con ella? ¿Podemos controlarla? La comunicación es difícil y sus respuestas son ambiguas, explicó el ARA. En cuanto al control, cada intento de manipular sus sistemas parece provocar una reacción defensiva más fuerte. Creo que la conexión con nuestro núcleo de energía ha acelerado su reactivación y, quizás, ha alterado su naturaleza original. Entonces, ¿qué propones que hagamos, ingeniera?, preguntó Vaz, con un tono de creciente urgencia. El ARA dudó por un momento. Sabía que la respuesta que iba a dar era arriesgada y podría tener consecuencias imprevistas. Creo que debemos desconectar el núcleo de energía humano. Debemos intentar devolverla a su estado inerte original, antes de que su inteligencia se desarrolle por completo y se convierta en una amenaza incontrolable. La propuesta de El ARA generó un debate acalorado. Algunos argumentaron que desconectar el núcleo significaría perder la oportunidad de estudiar una tecnología alienígena invaluable. Otros, liderados por Vaz, insistieron en que la seguridad de la estación y, potencialmente, de todo el sistema solar humano, era la prioridad máxima. Finalmente, la decisión recayó en Vaz. Ante la evidencia del creciente peligro y la imprevisibilidad del comportamiento de la quimera, dio la orden de preparar la desconexión del núcleo de energía. La operación se planificó con extrema cautela, con equipos de seguridad apostados en cada punto de acceso y protocolos de emergencia listos para ser activados al menor signo de hostilidad. Sin embargo, la quimera parecía haber anticipado sus intenciones. Justo cuando los equipos se preparaban para iniciar la desconexión, toda la nave se iluminó con una luz intensa y pulsante. Los sistemas internos se activaron a plena potencia y una poderosa onda de energía recorrió la estructura, sacudiendo la estación El Crisol hasta sus cimientos. La híbrida había despertado por completo, y su primera acción fue declarar la guerra. La súbita activación a gran escala de la quimera sumió a la estación El Crisol en el caos. Luces de emergencia parpadearon en los corredores mientras la estructura metálica gemía bajo la tensión de la energía alienígena desatada. Los sistemas de comunicación internos se saturaron con informes de fallos de energía, fluctuaciones de campos de fuerza y la activación de maquinaria desconocida en toda la nave. En la sala de control principal, las consolas parpadearon erráticamente, mostrando lecturas incomprensibles. El comandante Vaz, con el rostro pálido pero manteniendo la compostura, intentaba coordinar una respuesta. Informe de daños, ordenó Vaz, su voz resonando con urgencia. Pérdida de energía en los sectores beta y delta, informó un técnico con voz temblorosa. Los campos de contención de la plataforma de atraque están fluctuando. La nave se está moviendo. En la pantalla principal, la representación holográfica de la quimera mostraba pulsos de energía intensos recorriendo su estructura. Los apéndices retorcidos que sobresalían de su casco comenzaron a moverse lentamente, como extremidades de una bestia despertando de un largo letargo.
Está intentando liberarse, exclamó Hax, con su arma de energía lista. Equipos de seguridad a la plataforma de atraque, aseguren los anclajes. Pero era demasiado tarde. Con un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose, los potentes anclajes magnéticos que sujetaban la quimera a la plataforma de atraque cedieron bajo la fuerza bruta de la nave alienígena. La gigantesca estructura comenzó a separarse del crisol, moviéndose con una sorprendente agilidad para su tamaño. «Está escapando», gritó un técnico. «Todos los puntos de atraque, repito, la nave alienígena se está liberando». El Ara observaba la escena con una mezcla de horror y una fría comprensión. Había subestimado la velocidad y la potencia con la que la quimera se había reactivado. Su intento de estudiar la nave se había convertido en la liberación de una amenaza desconocida. «Comandante», dijo el Ara, su voz firme a pesar del caos circundante, «creo que su objetivo no es simplemente escapar. Está activando su armamento». Justo cuando pronunciaba estas palabras, la estructura en forma de proyector descubierta en la sección Omega Nub se iluminó con un brillo rojizo intenso. Un haz de energía concentrada salió disparado, impactando una de las antenas de comunicación principales del crisol. La antena se vaporizó instantáneamente, dejando tras de sí una nube de gas ionizado y fragmentos metálicos incandescentes. «Pérdida de comunicaciones externas», informó un técnico en estado de shock. «La antena principal está destruida». La quimera, ahora completamente separada de la estación, comenzó a alejarse lentamente, dejando tras de sí un rastro de escombros y la sensación palpable de una amenaza inminente. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, como los de un depredador tomando distancia para evaluar a su presa. Buzz, recuperando su Tempel, se dirigió a su oficial de comunicaciones interno. «Envíen una alerta roja a todas las estaciones y colonias dentro del radio de alcance. Informen de la fuga de una nave alienígena hostil, de tamaño y capacidades desconocidas. Pongan a la flota estelar en alerta máxima». Mientras la alarma resonaba por toda la estación, el Ara se acercó a una consola secundaria que aún funcionaba. Intentaba analizar los patrones de energía que emanaban de la quimera, buscando algún indicio de su destino o sus intenciones. «Está emitiendo un pulso de energía direccional», dijo el Ara, con el ceño fruncido. «Parece estar orientándose hacia el interior del sistema solar. Hacia las colonias». La revelación heló la sangre de todos en la sala de control. El crisol, una estación remota de reciclaje, no era un objetivo estratégico importante. Si la quimera se dirigía hacia las colonias, significaba que su objetivo era la humanidad misma. «¿Por qué?», se preguntó Buzz en voz alta, la incredulidad reflejada en su rostro. «¿Qué podría querer?». El Ara no tenía una respuesta. La lógica alienígena detrás de las acciones de la quimera era un misterio. ¿Era una nave de guerra activándose después de un largo periodo de inactividad? ¿O la inteligencia emergente de la quimera había desarrollado una hostilidad hacia sus creadores involuntarios? La respuesta llegó de forma brutal e inequívoca. La quimera, ahora a una distancia considerable del crisol, disparó otro haz de energía rojiza. Esta vez, el objetivo fue una pequeña estación minera deshabitada que orbitaba un asteroide cercano. La estación se desintegró en una explosión cegadora, dejando solo una nube de escombros en expansión. El mensaje era claro: la quimera era una amenaza, y su poder destructivo era aterrador. La humanidad, en su búsqueda de conocimiento y avance tecnológico, había despertado un monstruo cósmico. En el crisol, el pánico comenzó a extenderse entre la tripulación. El miedo a lo desconocido, a una fuerza que superaba con creces sus capacidades, se apoderó de muchos. Buzz luchaba por mantener el orden, mientras los equipos de emergencia intentaban reparar los daños causados por la fuga de la quimera. El Ara, sin embargo, se sentía consumida por la culpa y la determinación. Ella había sido fundamental en el estudio de la nave, en su reactivación involuntaria. Ahora, sentía la responsabilidad de encontrar una manera de detenerla. Mientras observaba la imagen distante de la quimera alejándose en la pantalla, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea arriesgada, quizás desesperada, pero la única que veía con alguna posibilidad de éxito.
Comandante, dijo el Ara, su voz ahora llena de una resolución fría, debemos seguirla. Debemos aprender cómo funciona, cuáles son sus debilidades. Yo fui quien la despertó. Quizás también pueda encontrar la forma de detenerla. Buzz la miró, con la duda reflejada en sus ojos cansados. Ingeniera, eso sería extremadamente peligroso. No sabemos a qué nos enfrentamos. Lo sé, comandante, respondió el Ara. Pero quedarnos aquí y esperar a que llegue a las colonias es aún más peligroso. Necesitamos entenderla. Y yo soy la única que tiene algún conocimiento de su funcionamiento interno. Después de un momento de vacilación, Buzz asintió lentamente. Preparen una nave de persecución. La Icarus está equipada con los sensores más avanzados. Ingeniera Vance, usted estará a cargo del equipo de análisis. Pero tenga claro, ingeniera, si esta quimera representa una amenaza demasiado grande, mi prioridad será la seguridad de la humanidad. Y eso podría significar detenerla a cualquier costo. Con la orden dada, los preparativos para la persecución comenzaron febrilmente. La Icarus, una nave de reconocimiento rápido y altamente equipada, se alistó para seguir el rastro de la furia inesperada que se había desatado en el vacío. La cacería había comenzado, y el destino de la humanidad pendía de un hilo en la oscuridad del espacio. La Icarus se lanzó desde la plataforma de atraque del crisol con una aceleración que pegó a la tripulación a sus asientos. La pequeña y ágil nave de reconocimiento contrastaba enormemente con la masa oscura y colosal de la quimera, que ahora se alejaba lentamente hacia el interior del sistema solar, dejando tras de sí la estela de destrucción de la estación minera. A bordo de la Icarus, la tensión era palpable. El Ara Vance estaba en el puente, rodeada por el comandante Buzz, el piloto, la oficial de sensores y un pequeño equipo de seguridad. Sus ojos estaban fijos en la pantalla principal, donde la firma de energía de la quimera era el punto más brillante en la oscuridad del espacio. Mantengan la distancia segura, ordenó Buzz al piloto, la teniente Eva Rostova. No sabemos de qué es capaz esa cosa. Entendido, comandante, respondió Rostova, sus manos expertas ajustando los controles. Estamos siguiendo su rumbo, pero su velocidad es errática. Cambia constantemente. Está aprendiendo a moverse en el espacio, murmuró el Ara, analizando los datos que fluían de los sensores de la Icarus. Su sistema de propulsión es muy diferente al nuestro. Parece manipular los campos gravitacionales de forma muy eficiente. Durante las siguientes horas, la Icarus mantuvo una persecución cautelosa, intentando no acercarse demasiado a la quimera pero manteniéndola dentro del alcance de sus sensores. El Ara y su equipo trabajaban febrilmente, analizando cada emisión de energía, cada fluctuación gravitacional, cada patrón de movimiento de la nave alienígena. Hemos detectado algo, informó el oficial de sensores, el alférez Marcus Cole. Está emitiendo una señal, una especie de baliza direccional. Parece estar apuntando hacia el cinturón de asteroides principal. El cinturón de asteroides, una vasta región entre Marte y Júpiter, albergaba numerosas colonias mineras y estaciones de procesamiento. La idea de la quimera dirigiéndose hacia esa zona era profundamente preocupante. ¿Por qué el cinturón?, se preguntó Buzz en voz alta. No hay objetivos militares significativos allí. Quizás busca recursos, sugirió el Ara. O quizás está siguiendo algún tipo de programación preexistente. Mientras la Icarus seguía a la quimera a través del vacío, la nave alienígena comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Dejó de emitir la baliza direccional y comenzó a moverse de forma más errática, realizando maniobras bruscas y cambios repentinos de velocidad. Parece que nos ha detectado, dijo Rostova, con un tono de preocupación en su voz. Está intentando evadirnos. Manténganse en su rastro, insistió Buzz. No podemos perderla de vista. La persecución se convirtió en un tenso juego del gato y el ratón a través del vacío. La Icarus, ágil y rápida, intentaba mantenerse dentro del alcance de los sensores de la quimera, mientras que la gigantesca nave alienígena utilizaba su tamaño y su desconocida tecnología para intentar despistarlos. En un momento dado, la quimera se detuvo por completo. Durante varios minutos,
permaneció inmóvil en el espacio, sin emitir ninguna señal de energía aparente. La tripulación de la Icarus contuvo la respiración, preguntándose qué estaba tramando la nave alienígena. ¿Qué está haciendo?, preguntó Buzz, con cautela. No lo sé, comandante, respondió Ko, revisando sus lecturas. Sus emisiones de energía son mínimas. Es como si estuviera en modo de espera. El Ara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inactividad repentina de la quimera era más inquietante que su movimiento errático. Era como si estuviera planeando algo, esperando el momento oportuno para atacar. De repente, la quimera volvió a la vida con una explosión de energía. Varios de sus apéndices retorcidos se iluminaron, revelando lo que parecían ser múltiples cañones de energía ocultos. Dispararon ráfagas de energía concentrada en direcciones aleatorias, obligando a la Icarus a realizar maniobras evasivas bruscas para evitar ser alcanzada. «Está disparando a ciegas», exclamó Rostova, pilotando la Icarus con una habilidad asombrosa a través de la lluvia de energía. «Está intentando sacudirnos». «Debemos mantener la calma», dijo Buzz, intentando mantener el control de la situación. «Concéntrense en recopilar datos. Necesitamos saber el alcance de su armamento». El Ara, sin embargo, estaba más preocupada por la aparente falta de un objetivo específico en los disparos de la quimera. No parecía estar intentando destruir la Icarus directamente, sino más bien crear una barrera o disuadir la persecución. «Creo que no quiere enfrentarnos directamente», dijo el Ara. «Está huyendo». «Pero, ¿por qué?». La respuesta a su pregunta llegó poco después. Mientras la Icarus continuaba su persecución, los sensores detectaron una anomalía en el espacio detrás de la quimera. Una distorsión en el tejido espacial, como si algo estuviera emergiendo de la nada. A medida que la distorsión se hacía más pronunciada, una segunda nave apareció en el vacío. Era más pequeña que la quimera, pero de un diseño igualmente alienígena y amenazante. Su casco era liso y oscuro, sin las cicatrices y deformaciones de la primera nave. «Otra nave», exclamó Ko, con incredulidad. «¿De dónde ha salido eso?». La quimera pareció acelerar al ver la llegada de la segunda nave. Se dirigió hacia ella, y ambas naves se acoplaron en el vacío, fusionándose en una sola estructura aún más grande y formidable. El Ara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. La quimera no estaba huyendo sola. Estaba esperando refuerzos. Y la amenaza a la que se enfrentaba la humanidad acababa de multiplicarse. La huida silenciosa de la quimera había sido una táctica, una forma de ganar tiempo para la llegada de sus aliados desconocidos. Ahora, la persecución se había convertido en un enfrentamiento desigual contra una amenaza alienígena creciente y misteriosa. El destino del sistema solar humano pendía ahora de un hilo aún más fino en la oscuridad del espacio. La fusión de las dos naves alienígenas en una sola entidad masiva dejó a la tripulación de la Icarus en un estado de shock incrédulo. La nueva nave combinaba la estructura dañada y grotesca de la quimera original con el diseño liso y amenazante de la recién llegada, creando una forma aún más imponente y desconocida. Sus dimensiones superaban con creces cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado jamás en el espacio. «¿Qué demonios?», murmuró el comandante Buzz, con los ojos fijos en la pantalla principal. «Parece una simbiosis. Se han unido. Su firma energética se ha multiplicado exponencialmente», informó Ko, con la voz tensa. «Están generando una cantidad increíble de energía». La nueva entidad alienígena permaneció inmóvil durante unos instantes, como si estuviera asimilando la fusión y calibrando sus nuevos sistemas. Luego, con una aceleración sorprendente para su tamaño, comenzó a dirigirse hacia el cinturón de asteroides principal. «Están acelerando», dijo Rostova, maniobrando la Icarus para mantener la distancia. «Su velocidad punta es muy superior a la que mostraba la quimera original». «Debemos informar de esto inmediatamente», ordenó Buzz. «Envíen un informe completo a la flota estelar. La amenaza ha escalado de forma dramática». Mientras Ko transmitía la información crítica, el Ara Vance observaba la nave fusionada con una mezcla de terror y fascinación. La simbiosis de las dos naves sugería un nivel de coordinación y tecnología alienígena que superaba su comprensión. ¿Eran parte de una flota?
¿Había más naves como estas en camino? Comandante, dijo el Ara, su voz apenas un susurro, detecto algo más. Están emitiendo una onda de energía, parece estar interactuando con los asteroides. En la pantalla, pequeños puntos de luz comenzaron a aparecer alrededor de la trayectoria de la nave alienígena. Eran asteroides, iluminados brevemente por pulsos de energía que emanaban de la nave fusionada. ¿Qué están haciendo?, preguntó Buzz, con el ceño fruncido. No lo sé con certeza, respondió el Ara, analizando los datos frenéticamente. Pero parece que están extrayendo algo de los asteroides, quizás minerales o alguna forma de energía. A medida que la nave alienígena avanzaba a través del cinturón de asteroides, dejaba tras de sí un rastro de asteroides oscurecidos y aparentemente vacíos. Era como si estuviera consumiendo los recursos del cinturón a una velocidad alarmante. La Icarus intentó mantener una distancia segura, pero la velocidad de la nave fusionada era demasiado alta. Lentamente, la distancia entre ellas comenzó a aumentar. Los estamos perdiendo, informó Rostova, con frustración en su voz. Son demasiado rápidos. Debemos encontrar una manera de detenerlos, dijo Buzz, con determinación. No podemos permitir que lleguen a las colonias. El Ara se concentró, revisando los datos que habían recopilado sobre la quimera original. Había anomalías en su firma energética, patrones recurrentes que no habían podido explicar. Quizás, en esos patrones, encontrarían una debilidad. Comandante, dijo el Ara de repente, recuerdo algo de mis análisis de la quimera original. Había fluctuaciones de energía específicas, casi como un latido. Quizás tengan un punto vulnerable en su sistema de energía. ¿Puede localizarlo?, preguntó Buzz, con una pizca de esperanza en su voz. Necesito más datos, respondió el Ara. Necesito acercarme lo suficiente para obtener una lectura detallada de su firma energética combinada. La idea era arriesgada, casi suicida. Acercarse a una nave alienígena de ese tamaño y poder era extremadamente peligroso. Pero era la única pista que tenían. Rostova, ordenó Buzz, acérquese. Con cuidado. Intentemos obtener las lecturas que la ingeniera Vance necesita. La Icarus aceleró, dirigiéndose de nuevo hacia la nave alienígena fusionada. A medida que se acercaban, la magnitud de la amenaza se hizo aún más evidente. La nave era una masa oscura y retorcida, con cañones de energía parpadeando a lo largo de su superficie y campos de fuerza invisibles ondeando a su alrededor. De repente, la nave alienígena se detuvo de nuevo. Esta vez, no parecía estar en modo de espera. Sus cañones de energía se enfocaron en la Icarus. «Nos han detectado», gritó Ko. «Están apuntando hacia nosotros». «Maniobras evasivas», ordenó Buzz. Rostova lanzó la Icarus en una serie de giros bruscos, intentando evitar los mortíferos rayos de energía que se dirigían hacia ellos. La pequeña nave de reconocimiento demostró su agilidad, pero los disparos alienígenas eran rápidos y precisos. Un impacto sacudió la Icarus, haciendo sonar las alarmas y arrojando a la tripulación contra sus arneses. «Hemos sido alcanzados», informó Rostova, luchando por mantener el control. «Daños en el motor principal. Estamos perdiendo velocidad». La situación era desesperada. La Icarus, dañada y perdiendo velocidad, era un blanco fácil para la nave alienígena. «Ingeniera Vance», dijo Buzz, con la voz tensa, «obtenga esas lecturas ahora. Es nuestra única oportunidad». El Ara, con el rostro pálido pero los ojos llenos de determinación, se concentró en su consola. Los datos de los sensores llegaban a borbotones, caóticos y difíciles de interpretar en medio del combate. Pero ella buscaba un patrón, una firma específica en el torrente de información. Finalmente, lo encontró. Una fluctuación rítmica y constante en la firma energética general de la nave alienígena, un pulso débil pero persistente que parecía originarse en el centro de la estructura fusionada. «Lo tengo», exclamó el Ara. «Hay un punto de resonancia energética en el núcleo. Si pudiéramos interrumpir ese pulso». Pero antes de que pudiera terminar su frase, otro impacto sacudió la Icarus con violencia aún mayor. Esta vez, el golpe fue directo al puente.
Luces parpadearon, consolas explotaron y el aire se llenó de humo y chispas. El comandante Vaz cayó hacia adelante, inconsciente. Cole yacía inmóvil junto a su consola destruida. Rostova luchaba por respirar, con sangre goteando de una herida en la cabeza. Elara, milagrosamente ilesa, se encontró atrapada en medio del caos. La Icarus estaba a la deriva, gravemente dañada y fuera de control. La nave alienígena fusionada se cernía sobre ellos, una amenaza oscura e imponente en el vacío. Todo parecía perdido. El rastro de ceniza que la nave alienígena dejaba en el cinturón de asteroides presagiaba el destino que esperaba a las colonias humanas. Y la Icarus, la única nave que intentó detenerla, yacía ahora destrozada y silenciada en el vacío, un testimonio de la furia inesperada que habían desatado. En el silencio ensordecedor del puente destrozado de la Icarus, el Ara Vance era la única que aún conservaba la conciencia. El aire olía a quemado y a sangre, y la tenue luz de las baterías de emergencia parpadeaba sobre los cuerpos inertes de sus compañeros. Afuera, la gigantesca nave alienígena fusionada se alzaba como un espectro oscuro, su presencia opresiva llenando el espacio. A pesar del caos y el peligro inminente, la mente de Elara trabajaba con una claridad fría y desesperada. Había vislumbrado una posible debilidad en el corazón energético de la nave alienígena, un pulso rítmico que podría ser la clave para detenerla. Pero ahora, atrapada en una nave moribunda y a merced de un enemigo desconocido, sus posibilidades parecían nulas. Con un esfuerzo doloroso, Elara se desabrochó su arnés de seguridad y se arrastró entre los escombros hacia la consola de sensores principal, milagrosamente aún operativa aunque con graves daños. Sus manos temblaban mientras intentaba enfocar la pantalla, buscando la firma energética de la nave alienígena. El pulso seguía ahí, débil pero constante, emanando del centro de la masa fusionada. Era como el latido de un corazón mecánico y alienígena. Elara recordó los fragmentos de información que habían recopilado sobre la quimera original, las referencias a un posible sistema de control central, una forma de inteligencia distribuida que mantenía la integridad de la nave. Quizás ese pulso era la manifestación de ese núcleo. Con una determinación renovada, Elara comenzó a manipular los controles dañados de la consola, intentando aislar y analizar la frecuencia del pulso energético. Necesitaba entender su naturaleza, su ritmo, cualquier fluctuación que pudiera indicar una vulnerabilidad. Mientras trabajaba contra el tiempo, sintió un leve movimiento a su lado. La teniente Rostova, con un gemido de dolor, comenzaba a recuperar la conciencia. ¿Qué ha pasado?, preguntó Rostova, con la voz débil y confusa. Hemos sido alcanzados, respondió Elara, sin apartar la vista de la pantalla. La nave alienígena se ha fusionado con otra. Rostova intentó incorporarse, pero una punzada de dolor la hizo jadear. Comandante, ¿está bien? Elara negó con la cabeza, su rostro sombrío. Creo que, no. La responsabilidad recayó ahora sobre Elara. Ella era la única con el conocimiento necesario para quizás encontrar una forma de detener la amenaza alienígena. Y Rostova, aunque herida, era la única que aún podía pilotar la Icarus, si es que la nave aún era capaz de volar. Teniente, dijo Elara, su voz firme, necesito que me escuche. He detectado una posible debilidad en la nave alienígena. Un pulso de energía en su núcleo. Si pudiéramos interrumpirlo. Rostova asintió lentamente, su rostro pálido pero su mirada decidida. ¿Qué necesita que haga? Necesito acercarme de nuevo, respondió Elara. Lo suficiente para enviar un pulso de contrafrecuencia, si es que puedo calcularlo. La idea era audaz y desesperada. Implicaba acercarse peligrosamente a una nave enemiga mucho más poderosa, en una nave gravemente dañada. Pero no tenían otra opción. Con la ayuda de Rostova, Elara logró estabilizar los sistemas de soporte vital de la Icarus y reparar parcialmente los controles de navegación. Lentamente y con precaución, Rostova comenzó a maniobrar la nave dañada de nuevo hacia la gigantesca entidad alienígena. A medida que se acercaban, Elara continuó analizando el pulso energético, su mente trabajando a toda velocidad para calcular la contrafrecuencia necesaria. Los segundos se sentían como horas mientras la Icarus se acercaba al Leviatán alienígena.
De repente, la nave alienígena pareció darse cuenta de su presencia. Sus cañones de energía comenzaron a iluminarse, preparándose para disparar de nuevo. Están apuntando hacia nosotros, advirtió Rostova, preparándose para realizar maniobras evasivas. No, dijo el Ara con urgencia. Necesito una lectura más. Un poco más cerca. Con valentía y precisión, Rostova mantuvo el rumbo, acercando la Icarus peligrosamente a la nave enemiga. El Ara obtuvo la lectura que necesitaba, la frecuencia exacta del pulso energético. Ahora, teniente, exclamó el Ara. Prepárese para transmitir la contrafrecuencia. Con los dedos temblorosos, el Ara manipuló los controles de la consola de comunicaciones, adaptando un transmisor de corto alcance para emitir un pulso de energía en la frecuencia calculada. Era un disparo en la oscuridad, una apuesta desesperada. Transmitiendo, dijo el Ara, conteniendo la respiración. Un haz de energía inestable salió disparado de la Icarus, dirigiéndose hacia el corazón de la nave alienígena. Durante unos segundos angustiosos, no pasó nada. La gigantesca nave continuó avanzando, imponente e inmutable. Entonces, una oleada de energía recorrió la estructura alienígena. Luces parpadearon erráticamente a lo largo de su superficie, y sus movimientos se volvieron espasmódicos. El pulso energético que el Ara había estado rastreando comenzó a fluctuar, volviéndose irregular y débil. La nave alienígena comenzó a perder velocidad, tambaleándose en el espacio como una criatura herida. Sus cañones de energía se apagaron, y los campos de fuerza que la rodeaban comenzaron a colapsar. «Está funcionando», exclamó el Ara, con una mezcla de alivio y asombro. La contrafrecuencia está perturbando su núcleo energético. Pero la victoria era agridulce. La Icarus estaba gravemente dañada y a la deriva, lejos de cualquier ayuda. Y aunque habían logrado detener a la nave alienígena, no sabían si era una desactivación permanente o solo temporal. Mientras observaban a la gigantesca nave tambalearse en el vacío, el Ara notó algo más. En la superficie de la nave fusionada, comenzaron a aparecer símbolos luminiscentes, patrones intrincados que se extendían como venas de luz a través de su casco oscuro. Eran los mismos símbolos que habían visto en la quimera original, pero ahora parecían estar reaccionando a la perturbación energética. De repente, un único haz de luz intensa emanó del centro de la nave alienígena, no un rayo de energía destructiva, sino una proyección holográfica masiva que se expandió en el vacío. Era una imagen, borrosa e incompleta, pero inconfundible, la representación de una raza alienígena, seres altos y delgados con extremidades largas y cabezas bulbosas. Estaban rodeados de una tecnología avanzada, pero su semblante era de tristeza y desesperación. Junto con la imagen, el Ara sintió una oleada de información, no en forma de palabras, sino como una impresión sensorial directa en su mente. Vio visiones de un mundo natal devastado, de una guerra cataclísmica, de una civilización al borde de la extinción. La nave abandonada no era una nave de guerra, sino un arca, un último intento desesperado de preservar su legado, de encontrar un nuevo hogar. La segunda nave, la que se había fusionado con la quimera, parecía ser un módulo de reparación y reactivación enviado para despertar la nave durmiente. La amenaza que habían percibido los humanos no era una invasión hostil, sino el despertar de una desesperación ancestral, un intento de supervivencia de una raza perdida. La directriz de purificación que el Ara había vislumbrado no era un acto de agresión, sino quizás un protocolo de defensa automática activado por la interferencia humana, interpretando su manipulación como una amenaza a su misión. El pulso energético que el Ara había interrumpido no era un arma, sino el latido de su sistema de soporte vital, el último vestigio de su conciencia colectiva. Al detenerlo, quizás habían silenciado para siempre la voz de una civilización olvidada. Mientras la imagen holográfica se desvanecía y la nave alienígena quedaba inmóvil en el vacío, el Ara sintió un profundo sentimiento de pérdida y comprensión. Habían transformado un legado de desesperación en una amenaza galáctica por su propia ignorancia y su miedo a lo desconocido. El rastro de ceniza en el vacío no era solo el de las estaciones destruidas, sino también el de una oportunidad perdida de comprender a otra civilización, de aprender de su tragedia. Atrapada en la oscuridad de la Icarus moribunda,
el Ara Vance se dio cuenta de que la verdadera amenaza no siempre viene con explosiones y disparos de energía. A veces, la mayor amenaza reside en la incapacidad de comprender, en la arrogancia de asumir hostilidad donde quizás solo hay desesperación. El legado de los alienígenas abandonados era ahora un recordatorio silencioso de la fragilidad de la comprensión en la vasta e inescrutable oscuridad del universo. El eco de su propósito olvidado resonaría en la conciencia de Elara para siempre.